dejate afuera. Está adentro, María. O sea, puedes salir por el portón. ¿Qué pasó? No, pará. Y eso no es todo. Termina el portón que molió. Tenía miedo de quedarse afuera. No hay. Azul, celeste, verde, naranja. Bien, tiro. Ojo contra allá. Ojo contra allá. Dale. Eso, fue. Cualquiera. Pues. Bien. Tres llaves, nadie la quiere. Ojo, ¡Tiro! Avanzá.
¿Qué haces, Allen? ¿Todo tranquilo, amigo? ¿Todo bien? Sobre el examen. Allen. 12 más o menos. 11. Tato, cruzá, Tato.
¡Corre, corre! ¡Dale, juez! Estoy durmiendo. ¿De las 7 es 8? Es de las 8.
¿Te queda uno? No, dos. No, uno. Yo hasta las 11, Piro. Dos. Este y otro más sería. No, pues hasta las 11. El de las 10 es el último. 8, 9, 10. Ah, pasa que yo estoy. Claro, vos estabas hasta las 11. Yo estoy hasta las 10. Claro, pues el de las 10 es una sola, creo. Ajá. Sueñito. ¿Qué? Un sueñito, encima un frío hace. Boludo, dormí 4 horas, ¿no? Yo también. Sí. Me dormí a las 7 de la mañana. Ah, Me desperté a las 12. Perdón, a las. Sí, a las 12. sí. Y a la 1 arranqué acá. ¿Vos arrancaste a las 11? Me levanté a las 9. Me dormí La a las vida 4 del y media. trabajador. Sí. No, me quería matar. O sea, igual lo bueno, o sea, no me jode mucho igual porque qué sé yo, es domingo. Entonces, como que los domingos en sí, Claro, mucho otra no se cosa hace, voy a estar pero. haciendo. Por lo menos estoy haciendo plata. Sí, obvio. El sábado tal vez a veces duele un poco más porque ¿Sí? y a veces porque tal vez justo la amiga que nunca se puede juntar se puede juntar. Y te creo para juntarte y vos ya tipo, "Ey, yo ya arreglé". Eso es verdad. Yo ya dije de que voy a hablar. Está bien. Sí. Eso, bueno. Amigo. Tranquilo, por ahí. Sí, es cierto. A veces los viernes también me da paja. Porque es el último día de la semana, ¿viste? A mí el viernes pasa que es el único día que tengo libre de todo, tipo de la facultad, de la U, Claro. de todo, entonces es como, no quiero que nadie me diga que tengo que trabajar, no hago nada, pero nada. Lo peor es que tampoco me puedo salir porque al otro día en general siempre trabajo, entonces Claro. Los tampoco me da domingos mucha uno ganas se de acostumbra a salir. los domingos, que es como la jornada más larga, todo, ¿Qué? entonces. Como que uno se acostumbra a los domingos, de que es la jornada más larga y todo, entonces ya está, la pasás. Sí, sí, sí. Cansado capaz, pero la pasás. Sí. Ya no es. Va, ¿vos cuántos años tenés? 22. Bueno, por eso, a nuestra edad, nuestros amigos, bueno, algunos y otros no, pero están en la facu, tienen Sí. responsabilidad, entonces la única vez que te podés juntar capaz es un fin de semana, te querés matar. Sí, no. A mí me pasa con los cumples, que también faltan muchos cumples familiares por trabajo. Es que este laburo también es el tema. La gente Sí. en general se libera los fines de semana. Claro. Yo la verdad que podría decir que no a laburar. Es- No puedes decir que no, pero. Sí, puedes decir que no, pero no cobra. Claro. Yo literalmente solo laburo los fines de semana y lo pienso mantener así por ahora, que no necesito, Claro. ¿viste? Claro. Tener que ir a la facu y bla, bla, bla. Sí, Ah, porque no voy, pero digo, o sea. es como una manito que te da para que tengas la semana libre, en el sentido de que, ok, vas a la facu, pero estás libre después para estudiar una semana, hacer tus cosas. Pero tiene su costo, es como que estás fuera de sintonía con el resto. Sí, es que ese es un tema. Pero te digo que prefiero eso antes que laburar Todos los días, ¿no? todos los días. Aparte Sí. acá, sí, o sea, va, estaré justo acá no, pero. Sí. Laburar 2 o 3 días. Está re. Bien. Y te digo que, o sea, ganás. Sí, bien, o sea, O sea, ganás lo que alguien gana en 4 días, ¿entendés? Laburando de odie y o sea, ahí digo, bueno, ok. sí, Está bien. yo por ejemplo no tengo que alquilar por suerte, Claro. entonces- Yo tampoco, no, si tuviera que alquilar, Nada, no sí. podría nada, te digo. pero ojo, tipo... Creo que la rodilla. Si tuviera que alquilar, no hay chance. No, me sacó la rodilla. ¿Qué? Creo que se sacó la rodilla. No sé. No creo porque estaría gritando como un Claro, te iba a decir. condenado. Pero algo lo va a hacer. Ah, se rompió. Ah, estaba re tranquilo el chavo. ¿Se la dislocó? No. ¿Sabes lo que duele eso? Una vez a un amigo, por suerte yo tampoco, pero fue a trabajar, Sí. dejó la patita floja, chao, se le Claro. salió la rodilla. ¿Sabes cómo gritó? Es que le sonó la rodilla y yo estaba al Sí, lado. pero se le llega a salir y está gritando de acá. Me sonó.
Y me pasa que con el filo también, no está más. No, seguramente se golpeó fuerte. Pero que se te salga la rodilla es gritar como un enfermo. Es gritar ¿Vos como sabés que viste Zika, el 9, el nuestro, el grandote? ¿Lo tenés? Sí. Bueno, estábamos jugando nosotros, en su 18 él ya era así. Era grandote. Le tocaba con un machine, fue a trabar con uno, le rompió los cruzados, Los como meniscos. trabando, le rompió los cruzados y tuvo una infección tipo lo que separa, no me sé, se le infectó, Sí. cuando se le separó como la Lo rodilla hizo del mierda. coso y se le infectó encima. Boludo, si vas Un año y despacito, medio. chao. Un año y medio, sí, y estuvo tipo 4 meses internado, no internado no, pero tipo, Claro, pero no pudiendo hacer nada. claro, no, Olvidate. incluso estuvo tipo como en cama en el hospital un montón de tiempo, No. porque se le había infectado y Parece se le había ido la Claro, infección, todo junto. Fue peor. Tipo, Ay, qué terrible, boludo. no, la rodilla es Sí, horrible. sí, sí. Vaya a ser que se te desbloquee Pero a mí, algo. yo le veía tipo, cuando estábamos, era un entrenamiento. Y sí, se le veía la rodilla así. Pero lo peor no era eso, los gritos que pegaba era como pegaba cosas. Es que sí. Pero Yo no sé cómo era- hacen los doctores para eso. O sea, feo. entiendo que estudian para eso, ¿no? Pero digo, el momento de que literalmente la persona está gritando por su No, vida. y encima más o que menos, en ese no, momento ni cuando pedo, vos lo no te- tenés no que te subir, toco. lo tenés que subir a la tabla esa, ¿viste? Que traen. Y cuando lo tratan de levantar, grita más fuerte. Como, Pero para mí eso no es lo peor, para mí lo peor es tipo los doctores que tienen tipo, no sé, abrir y hacer todo. Para mí eso es Pasa peor que incluso eso- que las... pasa que ahí Eso lo es dormís impresión. y ya está. Pero tenés que ver toda la... bueno, la- pues Bueno, eso, pero es que lo eso que es medio- impresión. morbosa. ¿viste? Sí, Sí, a mí sí, me sí. morboso. Disculpame, para mí son medio morbosos. Pero, o sea, el tener el sufrimiento acá y tener que estar en calma y qué sé yo, bien, Sí, sí, disculpe, pero me yo largo tengo a una a amiga que llorar está yo estudiando también. medicina y donde Sí. pone, sube tipo videos, no sé, de repente les dan y tienen sesos o cosas así. Yo digo, No te gusta nada. ay, boludo, No. horrible. O sea, a mí no me da asco verlo, la verdad. O sea, puedo No, a mí tenerlo acá. tampoco. O sea, No, siento que yo los no tampoco, olores tipo, sería imagino algo. tener que tipo manipularlo. No, ese no hay sistema. forma. Yo no puedo A mí tocarlo, no me puedo da tocarlo. asco, lo que sí me da cosas son ya como cosas más turbias, tipo, no sé, chabones cuando caen fuerte, eso sí me da cosas. Pero lo de así medicina, tipo, lo de esto, destino, eso no me crea mucho. Yo tenía una amiga que estudiaba, no sé cómo se llama, pero algo de Cirugía. no, algo forense, que es los que como que ponen el cuerpo lindo, básicamente para cuando los sirven. Ah, ok. Claro, No, eso es una pero eso paja, ¿no? es un montón, porque aparte, o sea, es muy Es terrible. ir a Yo no buscar sé- al cuerpo como... Yo pensé que era retranca, No. ¿entendés? Y no, o sea, es Los entúan distinto. todos. Le sacan todo de Ay, adentro, no. tipo... Le tienen que sacar la sangre, la esto, la aquello. Bueno, Bueno, eso no, sí. pero le tienen que sacar un montón de cosas. ¿Entendés? Y hay unos olores, porque aparte de No, eso sí. No. No me lo la aguanto. chica retranca mostrándome fotos, re feliz. Yo, amigo, La chabona me decía, ay, ¿te da impresión o te puedo mostrar? Y yo tipo, y la verdad que me da impresión, pero mostrame, porque la verdad que ya está. Aparte había muchas cosas tipo casos criminales y todo, ¿viste? Los chabones que le cortan la cabeza. Que le No, cortan algo. eso me mata a mí. Eso yo no. No. Chocha. No, ya eso no me Sí, gusta, no me gusta nada. ¿escuchaste el caso de creo que hace 2 años Sí. de un chabón que era De criptomoneda. seguramente algo así como que le cortaron la pelota, la pelusa. Se te vino todo, pelota. ¿Seguro? Que le cortaron la cabeza a un barra brava de Boca. ¿En serio? ¿De Boca? Bueno, o sea, yo había escuchado esa noticia que metieron al chabón este de Criptos Sí. en una valija, todo cortadito. Ah, sí, y la cabeza por un lado. Y Sí. le robaron al perro, pero al perro no le hicieron nada, solamente le dejaron la cabeza. Esa historia. Bueno, y me dijo, estoy re feliz porque me tocó ¿Eso a es lo mí. que decías? Sí. No, pero era de Boca, era el otro, el que lo amenazó. Él no era No, por barra de eso. Boca. Digo, ah, o sea, ok. al chabón le Sí, hicieron sí, eso, los sí, de cosas, porque está uno de la dos. Ese mismo. Sí. Y me decía, viste, estoy re feliz porque a mí me toca tener que No, ¿en seccionar el serio? cuerpo. ¿Ese? Sí. Y me mostró fotos y tipo la cara, era como, yo vi un montón de películas, sí, obvio, ¿no? Pero era como, ay, es como, está todo muy tirado, y todo como muy la piel, muy raro. Pero tipo, nada que ver a la película. Sí, no, es como simplemente, no sé. Una deformidad, algo así. Es más deforme que en las películas, Claro. evidentemente. Es como, no sé, como que lo ves y dices, se nota que está remuerto. Sí, Todo obvio. como... Pero no te da cosa eso, o más o menos. A ver, teniéndolo en persona seguramente sí, No, sí, pero teniéndolo en persona, sí. en foto, viste, y me mostrar
los brazos cortados, las piernas, la parte de acá. Sí, todo. yo lo vi. No. Pero, cortado como ya limpio, digamos, o No, o sea, ¿Cómo primero, se vio? o sea, ella tenía como las fotos de escena Se de refiltraron. crimen. Sí, re. Tipo, las vi. pero ella le llegó, viste, o sea, como que se la mandaron como porque laboral, o sea, como sí, porque tenía legal, que ¿entendés? estudiarlo, claro. Y bueno, ella también aparte, tipo, te cuenta, o sea, me contaba corte, no, bueno, ves, esta lastimadura que tiene acá, esto evidentemente no te da un cuchillo de esto, de aquello, Claro, o sea, en ese sentido está buenísimo, es porque es eso. de investigación también, ¿no? Claro, o sea, Eso parte está sí es de re piola. eso, pero como que entiende, no sé, ni idea. Pero me lo decía corte, no sé, como si yo te estuviera hablando de un perrito, Sí, cachorrito, re. tipo, re obsesional, y tipo, qué asco. Tipo, Sí, yo no, eso me da impresión. Pero me da un poquito más impresión los videos esos que son medios rusos, cosas así. Ah, sí. Esos son más turbios todavía. No, eso no me me gusta. No, a mí me gusta ver el. Ay, me da el una después, no re el, cosa. el- Claro, cómo sucede esto. no, Tipo, eso me quiero mata. ver. Yo no lo veo, lo salto. Y hubo un momento donde como que, no sé si lo viste, pero los reels de Instagram estaban re Ay, hackeados. sí. Y empezaron a aparecer todas cosas turbias. Sí, te aparece No, un mal, montón de cosas muy turbias. Cosas Yo muy dejé de ver. árabes. Sí. No, terrible. Siempre me apareció un video, porque también un hijo de puta re inesperado, ¿viste? No es que vos te lo esperás y vos ves, bueno, esto lo saco ya. No, te quedas viendo porque Es que. Plum un tío en la cabeza, no, me muero. No. ¿Cómo cae? No. Yo soy re trolo para esas cosas. Sensible. A ver. Bueno, cuando pasó lo de Gaza, ¿fue? No, esa no soy. ¿Qué era? Que pasó lo de. Fue hace poco, ay, Gaza y cómo era el otro. ¿Pero qué fue? Hamas y Gaza. No me acuerdo. Esto viste que era Israel contra Ah, sí. que nada, que atacaron a un festival y bueno, después terminó siendo algo todo terrible porque Sí. donde iban mataban. Sí. Eso sí. Y empezaron a subir videos y todo. Sí, yo vi uno. A mí me pareció, No, un durísimo. montón y no quería verlos, ¿viste? No. Pero, o sea, era el El algoritmo, no sé. Basta, sáquenme esto, no quiero ver. No, yo vi uno horrible. Sí. Habían subido a alguien, Sí. tipo, encima de una camioneta, todo hecho, tipo mal. Iban así como festejando, eso. A Creo mí que me era da ese impresión, festival. me había parecido una de una, bueno, algo así, pero con una mina, ¿viste? Esa mina. No, aparte que yo me la voy a llorar. Creo que tenemos el mismo turbio. Es que No, aparte, pero no lo en ese quiero ver. sentido, también uno siente que se pone en el lugar y dice, ¿sabes qué? Es una persona, qué sé yo, pobre, ¿sabes? Tipo, me apena esa pobre persona, no sé. Sí, bueno, sí. Aparte que los chabones cagándose de risa. No, fueron sí. una cosa. Yo eso sí no lo entiendo. Ahí vos podés ser medio forro, medio todo, pero ya Sí, llegar a ese pero punto es tener muchos Gente problemas. aparte literalmente normal. Sí. O sea, nadie se merece eso, pero aparte, alguien que ni siquiera estaba metido en nada, y después es uno de esos. Claro, ese es el tema, Aparte tipo. no sé si te pasa, pero a mí me pasa que poner como mujer, como mina, como chabona. Sí. Tipo, cuando veo algo y sé que le está pasando a una chabona, es como que lo siento en mí. ¿entendés? Claro. Como sé cómo se sentiría que, Claro, ay, claro. me pinchan acá, me toca. Bueno, entonces cuando veo una cosa, es como, Sí, a veces, ¿entendés? Como a veces lo sentís sentís fuerza, vos, sí. O sea, si es en un varón también, obviamente diría, ay, que feo, Sí, pero. obvio, pero es distinto. Lo percibí de otra manera. Claro, a mí nunca me rompieron en la. Claro. Entonces tal vez si veo que le Claro, cortaron, sí, digo, sí, está mal sí. ahí. Pero los chabones Que se joda. Sí, es eso. O es un video que ahí ya hace una patada y vos ya te. Claro, yo tipo también me cago de risa, pero Claro. porque No, obvio. Pero no, si esos videos fueron re feos. También No, a por, mí- o sea, por el contexto. No me, a mí, además del contexto, ya de por sí la imagen no me gusta nada. No, horrible. Y a veces capaz que me da curiosidad, ¿viste? O sea, Sí, pero llegás 2 segundos, ves 2 segundos como y no, ay, pero no sé si quiero tanto. Deja. Después me contás. No, sí, a mí no me gusta mucho. Pero la gente que le gusta y trabaja de eso es como que no sé. Esas personas no son humanos. Ah, pará, ¿de quién estás hablando? ¿Eh? De los que. De los que amiga. hacen, sí, que como que bueno, no tienen sensibilidad en ese sentido. Sí. Re loco. No, yo pensé que decías como los chabones que No, hacían eso. no, esos no son profesionales. Eso saben por qué no son humanos. No tiene sentido. Pero sí es raro, pero al mismo tiempo, qué sé yo.
Igual lo que me gusta de eso es el tema de investigación y decir de los casos, tipo, bueno, ¿qué pasó acá, entendés? Y cómo van recopilando todo. Eso Sí, me porque, re o gusta. sea, ella igual no es como que, o sea, por lo que tengo entendido, ella no hace eso, pero bueno, ella tiene que saber, viste, Sí, que simplemente... está medio relacionado. Claro. Entonces yo calculo que, bueno, si va alguien a averiguar, le preguntan a ella, bueno, contame. Y ella le cuenta. Claro, Tipo, claro. bueno, esta es una corte de Epichi. Sí, sí, sí. Eh, Una bala de tal arma. claro. Pero... Pero bueno, ella igual por lo que entiendo, es como Es que grosa prepara... entonces. Si agarró casos así tipo importantes. Sí, pero porque se lo dieron a esa parte de esa universidad o esa no sé qué Ah, mierda y donde lo agarró. estudia, claro. Y bueno, y le tocó a ellos. A ella y Mirá. a un grupetito. Sí, obvio. Pero bueno. Pero bueno, ella lo tenía que coser el cuerpo. Porque, o sea, básicamente su trabajo es como, bueno, Pero hacer todas esas cosas para ¿no coser estaba el cuerpo. cosido? ¿Qué? Ya el cuerpo lo hicieron coser por un profesional, ¿te acordás? No, pero digo, o sea, ella esa O vuelta todo. no sé qué le tocó hacer, pero... Ah, pero, o pensé sea, que decías en ese digo, caso. no, digo que su trabajo en Es su sí trabajo, es sí, sí, eso. sí. No, ella no sé si solamente tuvo que, no sé, habrá tenido que Claro. hacer algo más general, ni idea. Pero el cuerpo le llegó a ella. Igual re A loco. ella no, o sea, evidentemente no le llegó el cuerpo a ella. Pero digo, Ella mató al chico. claro, a ella le tocaba, no sé, hacer algo, qué sé yo. Ni idea que Sí, tenía alguna mucho, no, tarea. pero bueno, buenísimo, amigo, si te hace feliz. Me alegro por vos. Si querés un cuerpo descuartizado. Claro, pero básicamente... Para, mi vieja... Y si te entiendes es preocupante también, aparte, ¿no? Para, mi vieja le dijo que leía por el nombre. Yo me le recaí de risa, amigo. Pero bueno, es más grande. No me gusta que me faltes el respeto a mí, háblame como ustedes. Y siempre le dice Ale ¿En serio? cuando termina de responder. No, yo agarro... Vos tengo una amiga que le dice, tipo, que cada vez que le habla le dice, hola, ¿cómo estás? Escuchame. Y después dice, bueno, gracias. Yo cuando le hablo, por las dudas, no lo uso, como te digo. No, yo lo uso cuando, o sea, yo lo uso, o sea, yo Google ya no lo uso, o sea, si tengo que buscar algo le pongo, bueno, tal cosa, y listo, está. Ya solo por GPT para eso. mí, re va. Pero le que pones va la para pregunta, eso. ¿entendés? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Pero ni en pedo, onda, Sí, a mí gente también que- me trata de sacar charla. Yo dije, no me jodas, man. Sos una máquina. gente que le habla Bien, y vos, así, sos una yo- puta. Ay, boludo. Bueno, mi amiga me mandaba, tipo, que las cosas que le decía y tipo, igual un poco era como, ah, bueno, ¿cómo te puede llegar? Es un ser humano que te está Ese es hablando, el tema, ¿no? no, capaz que le pega, capaz que razón tiene, porque, qué sé yo. Ojo, pero capaz que Debe te haber da, un montón de libros en te da herramientas. psicología, todo lo que quieras, pero de empatizar. A empatizar es otra Ese cosa. sí. O sea, no es una persona, simplemente, o sea, no podría, Es algo que ¿entendés? puede Claro, ¿entendés? Y puede ser el mejor consejo que pudiera dar Rolón, ¿entendés? Pero no me importa, no me va a afectar y no voy a decir, ay, ¿qué hacer? ¿Sabes que no tenés razón, boludo? Me libraste, me sanaste.
Es una opción. En cualquier momento. Lo uso para contar alguna boludez que me da paja, tipo googlear. Sí. Es que está bueno porque, a ver, vos decís algo. Es muy productivo No para tenés que mí. ir a varias páginas. Eso todo de una y eso me gusta. Que para mí es una herramienta buenísima por eso. Es que tiene una base de datos muy grande que te lo resume todo. Tipo, en Google vos tenés que entrar en varias cosas, ¿entendés? Para Aparte le podés encontrar una decir respuesta. más resumido. Claro. Resumilo más. Resumirlo en 3 palabras, un parcial, ¿viste? Estoy seguro que me está haciendo todos los trabajos prácticos de la facultad. Totalmente. Un vocabulario, chicos, argentino, ¿Vos terminaste la pandemia? ¿eh? ¿Cuándo terminaste la pandemia? Sí, 2020. Bueno, hubiese servido mucho ahí, ¿o no? Boludo, Siempre igual yo lo pensamos con macheteé mis toda amigos. la secundaria y pasé gracias a machetearme. O sea, ChatGPT hubiera sido mi No, mejor hubiese amigo, sido pero increíble le hubiera- ChatGPT. Le hubiera puesto nombre, te digo. No, yo te juro que pasé secundaria. Yo pasé secundaria y macheteé. Pero claro, antes había que rebuscárselo más. Yo tenía que buscar más cerca. Por eso- Claro, ¿entendés? No me gustaba. Bueno, yo Ay, me macheté la Ser facultad. Babi. Gracias, Gaby. Gracias, Babi. Por favor. Eh, Acá Esteban Mavi Yaqueo, que tiene planilla. Ahora le voy a pedir a. ¿Estás bien? Lo está. Le voy a pedir a me Querétaro. tira el chori. Gracias Sí, a Dios que me corrí un poquito. De una. Yo en el examen este que voy a dar ahora, ya se sabe que todo el mundo se va a cagar. ¡Llegá! Me compadecí. Sí, 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 sí. Bien, boludo, bien, corrido, ¿Viste? Que se soluciona que ya gente yo estoy estudiando. No, es que a mí me pasa lo mismo. Yo cuando me cuesta, tipo, me da cierto grado de culpa, pero cuando veo que no llego, digo, quiero probar. A ver, a mí en el secundario me jugó porque no era nada de lo que iba a vivir. Ahora de grande, ¿viste? Claro, Es real. no, bueno, a mí cuando era otra vez me en psicología. Sí. Y psicología me chupó mucho. Pero si no, y en el secundario yo también lo aprobé todo porque me macheteaba. Sí. Hasta que cuarto y quinto me sentaron adelante del profesor porque me engancharon. Y ahí, bueno, A mí me engancharon muchas La veces, me debacle. pusieron adelante y al lado y me machetearon. no, yo Una no vuelta podía, yo no no sabía podía. la que me pasó. Yo aparte me macheteaba y me hacía la que había estudiado, entonces siempre viste la típica de profe, yo ya leí, y era como, ay, esto es tal cosa, ¿no? Haciéndome la pelotuda. Tenés que hacer ver, Obvio. ¿sabes? La tenés que camuflar. No te voy a más, obviamente. Cuestión que ella, viste, la agarra así como, ya, lo que te digo, sí, buenísimo. Está por ir, Me acuerdo. te da pega la vuelta. Puede ser. Me dice, ay, creo que empezó a mover todo así, tenía una campera justo, porque obviamente para que tape los costados, y me meto la mano abajo del orto, tipo, lo saco, digo, ay, estaba cerca en el bolsillo que despistada. Me dice aparte, rodalo ya. Yo no. No sé, me dice, pues rodalo ya. O sea, pero no te. No Ella aparte, te... ¿viste cuando decís la peor profesora, la más forra, La forra, sí. pero más forra, tipo, bueno, esa, y la que más miedo daba. Bueno, Y nada, sí, la tuve que guardar y después la volví a sacar porque ya estaba. Claro. Ya te rejugada. Estaba rejugada. Pero no, viste cuando no sabes nada. Le había hecho 2 preguntas, pero le hubiera preguntado la última, la puta madre. Yo tenía un amigo que se copiaba con el reloj ese. Pero tenía que tener plata, Sí, boludo. sí, porque sí. Yo lo Bueno, quería. ahora viste que hay una calculadora que supuestamente donde Ah, vos podés ¿sí? cambiar. ¿En serio? Sí, 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 sí. Ah, esas cosas en mi época no estaban. Y la mía, yo tengo 29 años. Ahora. Y yo iba con el machete escrito en la muñeca. En 1100 tenía. No, yo creo que capaz que estaba, pero en el colegio no. Yo pegaba los papeles abajo doblados. Tic tac. Eran esas. Para mí era esa. Yo me hago tipo el machete y me pongo tipo, no sé, lo hago así cortito, entonces lo doblo y le pongo tipo, no sé, el autor. Entonces me lo pongo así y hago. Leo, si no me sirve, pum, lo tiro. Es jugada igual esa. Sí. Es re jugada. Porque tenés que Después, mirar para abajo. Todos los papeles en el piso. ¿Qué es eso? No, ni Me idea. pasó que Estaba me engancharon estudiando. copiándome Estaba así, haciendo papel en pero el no me piso. engancharon los papeles, tipo, hice todo Todo sirve. y hice todo y Pero igual lo tirás tirado por la jaula, así que era otro botiquín. Gracias, Tavo. Tiré la bocha yo. ¿Está bien? Ah, sí, está bien. Sí, está bien.
Estos pibitos no saben nada, antes sabe qué. Mi Igual época no sí, teníamos- no teníamos un carajo. Tuve, me acuerdo, mi primer teléfono medianamente inteligente era un Sony Ericsson, que para tipear, digo, hacía un ruido. No tenía modo silencio. Yo tenía el Alcatel. ¿El Alcatel? Un desastre, igual. Era un Sony Ericsson, tipo. Y este que tenía una manijita en medio, tipo un joystick. ¿En serio? Sí, 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 sí. No, ¿qué? No sé Que le tenía qué. que poner, tipo, no sé, tenían las teclas A, B y C. El 2 era A, B, C, el 3 D, E, E. Entonces sí, nada, para Ah, estaba eso, 6 sí, horas y sí, media. sí. Mejor teléfono de la historia. Uy, perdón. No, tranqui. Che, ¿te dice el tiempo? Porque yo Me faltan 5 más o menos. Un poco menos. creo que falten 5 minutos. ¿Puedo agarrar esa bocha? A ver, pará que le pregunto a Gaby. Gaby, ¿le puedo dar una pelota a ellos? Sí. Dale. Bueno, ¿vos sabés qué me pasó? Que yo me estaba copiando la otra vez. No, la otra vez no. Estaba copiando así con uno de los papelitos. ¿Qué? El único gol que vi es este. Ah, vale, no tenés idea. No, yo me re pierdo. Gaby. Para mí, por como fue el gol, debería perder Sí, por uno, ¿no? Sí. Hay que jugársela. Que ganan desgraciados por uno. Hay que jugársela. Igual ya termina, Gaby, me parece. Y tipo, ya había terminado todo. Y Seba me pregunta. Iba con Seba. Me dice, sí, me dice, che, ¿te fue bien? Me dice, le digo, le dice gesto como no sé, ¿viste? Y me mira el chabón y me dice, vos te estás copiando. Por eso me lo dije, y yo tipo, le dije no. Onda, yo primero me hice el pelotudo, primero no le contesté, tipo, es como que no me di por aludido que me habló, ¿viste? Claro, claro. Entonces yo seguí en la mía y viene el chabón ¿Pero y me ya agarra la entregaste? hoja. No, no lo había entregado. Viene el chabón y me agarra la hoja. Entonces le digo, tipo, me sorprendido, anda react y le digo, no, ¿qué? ¿Por qué? A mí no sé qué. Le empiezo a decir así y me dice, ¿te estás copiando? Le digo, ¿en dónde? Le digo, ¿cómo me estás copiando? Le digo. Y me dice, a ver, decime la pregunta 1. Y yo me había copiado en serio. Y ahí empiezo a hacer memoria y le digo, bueno, a ver, ¿y la 2? Digo, bueno, por lo menos le pegué a la primera. Le digo la 2. Dije, ya está, soy yo. Déjame Dije, tranquilo, y así, hermano. A ver, decime la tercera. Pum, se la digo mal. Y me dice, no pusiste eso. Ay, Me qué quedo hijo de recalculando y me puta. dio 10 minutos para pensar el tipo. Se me cayó. Le digo tal cosa y me dice, bueno, está bien, pero igualmente no te alcanza para probar. A ver, ¿te sabes esto? Me preguntó lo único que me había estudiado y la probé. Y no me la llevé por eso. Te juro, me sentía re orgulloso después. Dije, oh, me salió re bien. No, encima en ese momento es una tensión Sí, tenés. sí, sí, sí. Encima la remé por todos lados. Onda, me cayó todo lo que me había copiado, como que me quedó el conocimiento ahí. Fue increíble. Sí, termina porque- quedando. Sí, Literal. sí. Totalmente. A mí estudiando para este examen no me estaría pasando. No, estudio, hago
hago exámenes. Esa Lo es hago feísima. mal. Cuando estudiás y no te queda, viste, que decís, estoy No, sí. contra reloj encima. El viernes me agarró una calentura. Me agarró un tema que a mí me sale fácil, relativamente. Sí. Por eso creía. Dije, ¿sabes qué? Ya lo estudié hace Claro. 3 meses. Claro, no, Ya lo tengo. Voy a hacer el examen directo. No pasa nada. Primera pregunta, imposible. Segunda pregunta, más difícil que la primera. Nada, imposible. Cuando tenés un examen que decís no puedo responder nada, es durísimo. No, es que no me dio tipo de cosas ultra específicas. ¿Cuál es los siguientes criterios de chat vas para...? Me quedé así, tipo, anda la concha. Ajá. Hay 72 criterios de chat. Ah, ¿Cuál no? claro. Como los principios de Fayol, boludo. Acá, ¿cuántos principios tenés de Fayol, boludo? Claro, ¿Qué querés? lavártelo. Decime qué pensaba el tipo y te digo, no me rompa más los No me huevos. preguntes cuál no es. Claro. Ah, yo me copiaba mucho en el secundario, pero en la facu la verdad que no. No me copio tanto. No, yo nunca me copié en la facultad. Tipo, nunca. Yo tampoco. Sí, toda la carrera. O sea, no me copié ni me macheteé, pero en la secundaria con mis amigos hacíamos de todo. Pero en secundario es tierra de nadie, no pasa nada. Sí, viste. No, no pasa nada. Pero la facultad es tu futuro, ¿viste? Sí, sí, claro, sí. es más personal. Viste, encima tipo te dan, una vez que entras a la facultad decís, ¿cómo podía desaprobar cosas en el secundario? Tipo, en el secundario no me daban nada, desaprobar. Sí, sí, sí. No estudiaba, ¿entendés? Sí, aprobaba, literal, boludo, literal. En el secundario yo se trabajaba, sos un pajero. Nosotros en el secundario igual éramos buen grupo, tipo con mis amigos, para copiarnos éramos buen grupo. En el sentido de que éramos piola todos, viste que en el secundario a veces son medios garca algunos. Sí, Que después terminan siendo tus amigos todo, pero en sí, su sí, momento, siempre hay ¿viste? alguno que. Habla por que vos, medio- a mí no, del secundario no me quedó ningún amigo. Ninguno. Claro. Por eso te digo, hay algunos que son. Pero nosotros éramos como hacíamos, bueno, llamábamos uno a la profe y ya nos copiamos en la otra Claro, esquina. ya Y está. teníamos éramos Una un dinámica, partido, ¿se ¿viste? entendía? Claro. Éramos una vaga de mierda, no está bien, ¿no? Pero Pero para, el secundario es para... ¿Qué el querés? secundario para mí lo sirve para pasarlo, ¿entendés? Para que no estar en tu casa y que... ¿sabes que pienso lo mismo? Gracias. Yo pienso que es para tener la costumbre Exactamente, del día a día y el del ojete a estudio. estudiar, es para lo único que te sirve. Sí. Ponele. Para que no estés fumando porro en la calle con tus amigos, Sí. para lo único que Sí, sirve. para mí también. Para mí es el tema este de la un tema más costumbre. social que. Es meramente social. No, o sea, porque a fines prácticos... Esta, entró, toma. Cayó adentro, ¿no? Que sí. Sí, chocó en la rama y cayó adentro. Sí, sí. Porque a ver, yo salí del secundario, me anoté en física de la universidad. Un cero. Sí, no. ¿O no? Chicos, ¿vieron cuadrática? en ¿Viste secundaria? cuando te dicen Nah. vieron tal? No vimos nada, flaco. Claro, flaco, estuve 5 años masturbándome en el fondo del aula. le decíamos al cuadrado, no sabíamos que era cuadrado. Claro, tal cual. Vascara, ni puta idea. Man. ¿Quién es? Tal cual. Una planta. Sí, sí, sí. sí. Tu vieja Vascara. Claro. No, pero es que es verdad. Plan. Hay mucha diferencia. O sea, ni siquiera diferencia. Aparte de abrir la carpeta del secundario, sí, uy, que era Vascara, abrí la carpeta del secundario y una poronga dibujada. Y sí. Ah.